Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Qué gusto volver a verlos en esta oportunidad. ¿Me escuchan bien? Sí, yo Sí. le escucho bien. Buenas noches. Buenas noches, hermano Víctor. Buenas Gusto noches, ¿se saludarlo. escucha bien? Igualmente, hermano, a usted y a todos los que están conectados en esta oportunidad. Ya Muchas se irán gracias. conectando los demás a medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Bueno, damos gracias a Dios por un nuevo tiempo de clases en contexto del Nuevo Testamento. Así que esta es nuestra segunda clase y vamos a continuar con lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. Pero antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos tener una oración para pedirle al Señor su dirección y su guía. ¿Les parece? Oremos al Señor. Querido Señor, adoramos tu nombre, te bendecimos porque tú eres, Señor, un Dios bondadoso, maravilloso, fiel, amoroso con nosotros. Y en esta hora queremos también aprender más de tu palabra, crecer en la fe, prepararnos para la misión y el servicio que tú nos has entregado. Por eso en esta oportunidad te pido, Señor, para que bendiga a cada uno de los estudiantes, bendiga sus vidas, sus familias y también sus iglesias locales, de las cuales te sirven, Señor. Bendíganos también para seguir aprendiendo cómo se formó tu palabra, cómo llegó hasta nosotros, porque así también podemos valorarla más y sobre todo al obedecerla, crecer en la fe. Te entregamos esta gracia en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos queridos, que Dios les bendiga. Em, Antes de comenzar propiamente tal, voy a eh, revisar quién está presente de los que de los que están asistiendo el día de hoy, porque no sé si a todos los vi la semana pasada. Entonces, Mana Priscila está presente, ¿cierto? Sí, Mana Priscila la vi, visto. Amén. Estoy Amén. aquí. Hermano Héctor Silva. No lo tengo la semana pasada. Llegó ahora entonces, ¿cierto, hermano Héctor? ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? No le escucho, hermano Héctor, por eso. Sí, no se escucha. Em, Y además necesito saber también de dónde viene usted, hermano. Si no me lo puedo decir, por último me lo escribo por el chat, ¿ya? Hermano Víctor. Hermano Víctor, ¿cuál es su apellido? Víctor Pinto Muñoz, Víctor Pinto. ¿Y de dónde viene, hermano? ¿De qué ciudad? de Algarrobo. Algarrobo. Perfecto. Ya. Gracias, hermano Víctor. Dios le bendiga. Igualmente. Hermana Marisol. Tampoco lo había visto antes. Marisol, hermana Marisol, ¿cuál es su apellido? ¿De dónde viene? Por favor, si nos pudiera decir. Germán, ¿cuál es tu apellido, hermano? Yanquimán, profesor. Buenas noches. Yanquimal. Sí. Buenas noches, hermano. De Puerto Montt, ¿cierto? Sí. Así es. Mana, Mana Marisol Figueroa, ¿de Ah, dónde nos...? hola, ¿De buenas qué hermano? noches. De Puerto Natales. Puerto Natales, qué lindo Ajá. Puerto Natales, conozco, así que Sí, es muy hermoso. muy bonito. Sí, la Sí. semana pasada no estuvimos con mi esposo, que es Héctor Silva, y Ah, ya, ahora sí. ya, su Nos esposo Héctor inscribimos Silva, como perfecto. tarde. Ya, pero gracias a Dios están aquí, que es lo importante. Así es. Amén. Ya, súper, gracias, hermana. Gracias. Hermano Alejandro Valenzuela, ya está bien, hermana, esposa hermana Priscila. Moisés Molina, no lo tenía tampoco. Hermano Moisés, de dónde está conectado, hermano? Hola, pastor, ¿me escucha? Sí, hermano, sí lo escucho bien. Buenas Ah, noches. Bueno, Moisés Molina o Luna. no, habemos Molina. dos hermanos Moisés, Perfecto. el hermano Moisés Luna y yo. Bueno, les saludo. Soy de cerca de Puerto Montt. La Cerca de semana pasada me conecté un ratito, pero por problemas personales no pude asistir, así que, Amén. Qué bueno que está acá, pero hermano. bien. Y cerca de Puerto Montt, ¿qué localidad es? Maullín, comuna de Maullín. Ah, ya. Queda hacia la carretera austral, ¿o no? No, hacia la carretera para irse para Chiloé, Ah, para Chiloé. No, ya. exactamente. Me voy a poner Puerto Montt, más cercano. Ya. Gracias, hermano. Dios le bendiga. El año pasado estuve en agosto en Puerto Montt y toda esa zona. Qué lindo. Amén. ¿Qué más está acá conectado? Hermana Isamar
Toledo, también desde Rancagua. Y el hermano David Molina. Hermano David, ¿de qué ciudad es usted, hermano David? Bendiciones. Hola, pastor. Hola, hola. De Puerto Montt igual. Bien. Hay muchos hermanos de Puerto Montt. Qué bendición, mire qué bien. Sí, sí, somos por acá. O Bastante. sea, igual de la ciudad de hermano Moisés, que somos hermanos. Ah, perfecto. Ya, ahí está. Así que por acá estamos. Qué bien. Que Dios les bendiga mucho también a ustedes como hermanos en la fe. Amén. Bueno, ya oramos al Señor y ahora vamos a compartir pantalla para ver el programa del día de hoy. ¿Ya? Este programa de todas formas está en el aula virtual. La semana pasada entonces revisamos la ruta de aprendizaje. Aquí se describe que son 7 semanas. Estaríamos terminando la semana después del 18 de septiembre, la que viene después. ¿Ya? Esa semana del 18 tenemos que ponernos de acuerdo en qué momento hacemos clases, porque cae el lunes 18 y ese día no vamos a tener clases, así que habrá que ver otra fecha, ¿ya? Vimos la descripción general la semana pasada, el objetivo general y específicos. También revisamos la bibliografía, ¿cierto? Y vimos esto. Entonces, la semana pasada revisamos la primera parte, que es cómo se formó la Septuaginta, que es un texto que se ocupó en el Nuevo Testamento. Fue la Biblia del Nuevo Testamento. ¿Ya? Es una Biblia que es la traducción del hebreo hacia el idioma griego. En el Nuevo Testamento, nuestros hermanos hablaban griego koinén, griego común popular, y la gente más letrada hablaba un griego más clásico. Y esta versión de la Biblia estaba disponible entonces para ellos en griego, que es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía se estaba escribiendo. La semana pasada entonces revisamos los requisitos y cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a revisar como un material adicional, que es versiones en español de la Biblia. ¿Ya? Vamos a revisar eso el día de hoy. Lo que vamos a ver hoy día, no hay prueba de lo que vamos a revisar hoy día, pero sí tienen que ustedes terminar de aquí a mañana. Mañana es el plazo, mañana es 22. Aquí dice domingo 22, pero es martes 22 de agosto. ¿Ya? Tienen que hacer dos cosas. Uno, tienen que leer el texto de Báez Camargo, que está en el aula virtual. Son 32 páginas de relativamente fácil lectura. Y responder un cuestionario basado en este texto. Así que la lectura, después un cuestionario y decir qué porcentaje del total leyeron. ¿Leyeron un 60%, 50%, no leyeron nada, 0%, o si lo leyeron completamente, que es un 100%? Así que eso es lo que vamos a revisar hoy día. Y al aula virtual, acá estamos entonces con el módulo número 1. En este módulo que dice del 8 al 22, mañana termina, mañana martes, ustedes ya tienen disponible el PPT y el material con el cual hice clase la semana pasada. Esto está visible para ustedes. Y también los anexos. Aquí aparecen anexos, por ejemplo, cuántos capítulos tiene la Biblia, cuántos versículos. También aparecen información importante también al respecto. Y hoy vamos a revisar, esto estaba visible, versiones españolas de la Biblia. Y ¿qué es lo que se evalúa? Dijimos, básicamente dos cosas. Acá en la declaración simple, ustedes tienen que decir cuánto leyeron, qué porcentaje de la lectura obligatoria. Entonces acá ustedes pinchan y tienen que declarar su lectura. Ya hay 16 hermanos que al parecer, no digo que sí o no, pero al parecer informaron que han leído, ya, el plazo es hasta mañana. Si usted se agregó más tarde, manden un mensaje para tener un poco de misericordia un par de días, ya, pero manden un mensaje antes, ya. Así que tienen que usted aquí agregar cuánto leyó del total. Y cuando pincha el otro, cuando dice evaluación módulo 1, usted lo pincha. Aquí hay 10 hermanos que han respondido ya a este cuestionario. Y usted entonces tiene que responderlo y son un par de preguntas. Creo que son 5 preguntas que usted tiene que responder respecto al texto que acaba de leer. ¿Ya? Así que yo le animo a que usted se empiece a leer. Esta asignatura es un ramo que vamos a ver varios ejercicios prácticos durante la clase, pero vamos a ver también varios temas históricos, pero es clave que usted también esté leyendo, porque la lectura le va a dar la base para poder ir armando su conocimiento. ¿Ya? Muchas veces pensamos que la Biblia nos llegó de la nada, pero sin duda
no es así, hubo un proceso muy extenso. Y a modo de resumen de la semana pasada, la palabra de Dios, los sucesos, los hechos ocurrían, simplemente ocurrían, ¿verdad? Dios, por supuesto, que guía todo el proceso, porque toda la escritura es inspirada por Dios, según Timoteo, Pablo a Timoteo. Y en ese sentido, entonces, lo que vemos es que hay etapas. La semana pasada vimos las etapas para la formación del canon del Nuevo Testamento. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas etapas? Antes vamos a responder la pregunta de nuestro hermano Héctor Silva, ¿o no? ¿O no, no tenía una pregunta. ¿Alguien se acuerda cuáles son las tres etapas que vimos la semana pasada sobre el proceso de formación del canon del Nuevo Testamento? Tres etapas. ¿Alguien recuerda cuál es la primera? Sí, yo la recuerdo. Era la Amén. primera, la apostólica, la segunda, la Perfecto, precanónica, y la tercera, la canónica propiamente tal. perfecto. Muchas gracias, hermana Isamar. Justamente, y dijimos que la etapa apostólica era la etapa donde los apóstoles todavía estaban vivos, y en esa etapa, ¿verdad? Que algunos plantean que hasta el 70, otros plantean que hasta el 90, pero en esa etapa, hasta el 70 principalmente, después de Cristo, es una etapa donde los apóstoles, la mayoría está vivo, y ellos están escribiendo después de recopilar información y después de muchas acciones, ¿ya? Hablamos sobre también un montón de temática al respecto, pero después nos saltamos a la etapa precanónica, desde el 70 hasta el 140 aproximadamente después de Cristo, y en esa etapa los apóstoles ya no están, excepto Juan, y ellos entonces van escribiendo, escribiendo, digamos, eh, lo que está sucediendo, y ya en esa época se está empezando a cuestionar el cristianismo porque los apóstoles no están para dar las respuestas. Y viene la etapa canónica, donde después de mucha conversación y varios personajes históricos, que se llama la época de los padres de la iglesia, los padres de la iglesia son los hermanos en la fe que se transformaron en obispos de iglesias, gente muy letrada, que fueron los que continuaron la obra después de que murieron los apóstoles. Toda esa etapa de son varios siglos se llaman los padres de la iglesia o padres apostólicos, algunos también le llaman. Y hay personajes claves como Taciano, que escribió también un documento, Orígenes, que visitó muchas iglesias para ver qué, a ver, en tal iglesia, qué texto están ocupando. Y hizo una recopilación. Porque había otro obispo hereje llamado Marción que empezó a crear su propio listado de libros canónicos, listado de libros sagrados inspirados por Dios. Se llama Marción. Y efectivamente la iglesia entonces responde a esto y a otras cosas más que están sucediendo. En el siglo II y en el siglo III, además de las persecuciones, que hubo más de 10 persecuciones terribles en distintos momentos y lugares específicos del Imperio Romano, esos son ataques al cristianismo desde fuera, externos, pero internamente la iglesia también estaba viviendo dificultades y sobre todo estas temáticas que tienen que ver con temas doctrinales. Así que justamente después de mucha conversación, después de mucho diálogo, de revisar y de incluir en varios concilios los requisitos para que un libro fuera considerado como inspirado por Dios, quedan entonces desde el año 367 hasta el 397, algunos plantean hasta el siglo V, pero 397 en Cartago, bajo la influencia también de Agustín de Hipona y otros más, que los libros sagrados son solamente los 27 que nosotros tenemos en nuestra Biblia actualmente, ¿ya? Y ahí entonces se cerraría el proceso del canon para nosotros como iglesias evangélicas, ¿ya? Así que eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Alguna pregunta hasta el momento antes de empezar la clase propiamente tal de hoy? Hola, profesor, yo tengo una duda con respecto a la clase pasada, revisando ¿Sí? los documentos. Llego a la teoría, no sé cómo se pronuncia, Cuele o Cuelle, y no me quedó claro ese punto, si lo pudiera explicar a Perfecto. grandes rasgos, por favor, esa teoría. Súper bien. Lo que sucede es que esto es una teoría que surge muchos siglos después, no ocurre en esa época donde se escribe la Biblia, sino que siglo XVIII, XIX o XX, 18 diría yo de en adelante, que se plantea una teoría de que el primer evangelio en ser escrito
es el libro, el Evangelio de Marcos. Esto tiene que ver con los evangelios, no más que con los evangelios, no tiene que ver con otro libro de la Biblia. El Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos es el libro más corto. Tiene solamente 16 capítulos, aunque cada capítulo es muy extenso, pero básicamente tiene 16 capítulos, ¿ya? Y la segunda razón por la que se cree que es el primer evangelio en ser escrito, porque Lucas y Mateo también tienen como que tomaron cosas de Marcos, ¿ya? Como que muchas cosas que están en Mateo y en Lucas ya están en Marcos antes, ¿ya? Entonces, por esa razón se piensa que Marcos es el primer evangelio en ser escrito y en general esa es la teoría aceptada. Pero también, como dije recién, están de los 4 evangelios, solamente hay 3 que tienen una mirada parecida. Esa mirada parecida se llama sinóptico o mirar desde el mismo punto de vista. Eso significa sinóptico. Porque el Evangelio de Juan se escapa a esta lógica y no empieza igual que los demás, es más teológico, tiene otro énfasis, etcétera, etcétera. Entonces, de los 3 evangelios sinópticos que Mateo, Marco y Lucas, Marcos debió haber sido el primero en ser escrito, y Mateo y Lucas beben de la fuente que es Marcos. Sin embargo, hay más información en Mateo y Lucas que no está en Marcos. La pregunta es de dónde la sacaron. Y ahí surge entonces esta teoría que hubo una fuente extra, una fuente que los alemanes llaman Quelle, se escribe así, Quelle con Q, y de alguna forma este documento que nadie lo tiene, no es que alguien lo tiene, sino que es una teoría, habría sido un documento, un libro, un material del cual también beben Mateo y Lucas para hacer sus evangelios. Entonces, esta es la teoría en general comúnmente aceptada por los eruditos y entonces, resumiendo, Marcos es la base, esta fuente Q, o Quelle en alemán, que significa fuente en alemán, sería otro documento con el cual beben después Mateo y Lucas para crear sus evangelios respectivos. Insisto, Juan escapa de esta lógica, tiene otra forma, otro énfasis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que espero haber respondido, hermana Isamar, pero muchas gracias por la pregunta porque la idea es justamente que quede todo muy claro. ¿Ya? Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy con la temática que hoy nos convoca, que tiene que ver con las versiones españolas de la Biblia, ¿ya? Y quiero por favor que usted esté atento a las reacciones del Zoom, ¿ya? Para que si está de acuerdo conmigo ponga manito para arriba, ¿ya? Va a ser una pregunta. El que no pone manito para arriba, doy por enterado que no es algo que le ha afectado. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes, cuando conocieron a Cristo o en sus iglesias locales, la versión de la Biblia que más usan es alguna Reina Valera? ¿Sí? Los que están de acuerdo con que ocupa en general la Reina Valera, levanten su mano. ¿Ya? La mayoría, mire. La mayoría. ¿Ya? Efectivamente, como dice un pastor centroamericano, es la reina de las versiones. ¿Ya? Eh, Sin duda es una versión que ocupamos y muchos textos, desde el Salmo 23, y Juan 3:16 y otros más, estoy seguro que todos lo decimos en versión Reina Valera. Así que justamente así. Y la pregunta justamente tiene que ver con eso, es ¿cómo se forman las versiones? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué somos así? ¿Verdad? Y justamente ahora vamos a empezar nuestra clase de las versiones españolas de la Biblia, porque lo que buscamos es ahora entender cómo es que nos llegó la Biblia hasta nuestros días. ¿Qué pasó? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Verdad? Así que vamos a ponerle énfasis a eso ahora a continuación, ¿ya? Bueno, primero eh, vamos a primero reconocer que hay fuentes antiguas. Antes de avanzar, vamos a responder la pregunta, hermano José Miguel, ¿sí? ¿Te levantó la mano, hermano? ¿O no? No, si era el dedito para arriba. Ah, dedito para arriba, perfecto, no se preocupe, gracias, hermano, muchas gracias. Sí, bueno, la mayoría ocupa Reina Valera todavía, nuestras iglesias también, aunque hay otras versiones, aún así sigue siendo la reina de las versiones, ¿ya? Bueno, versiones antiguas.
eh, bueno, en general, vamos a hablar de Biblias en general, ¿ya? La Septuaginta es una versión antigua, de hecho es una de las versiones más antiguas que hay como Biblia, porque está la interpretación del texto hebreo, que es el Talmud, pero eso no es Biblia, es interpretación de la Biblia, ¿ya? No es lo mismo un diccionario bíblico que la Biblia, no es lo mismo un comentario bíblico que una Biblia, lo mismo con el Talmud. Pero además de la Septuaginta, que la enseñamos la semana pasada, tenemos una versión que los judíos hicieron de la Biblia, pero en arameo, que incluye algunos comentarios. Esta versión de la Biblia se llama Peshita. Esta es una versión interesante también. Y la venden en la librería, esta también. Y la Vulgata de Eusebio Hieronymus Sophronius, también conocido como San Jerónimo, dicen los católicos. Él se dedicó en Belén toda su vida a traducir la Biblia, desde lo que tenía. ¿Desde dónde? Este padre de la iglesia llamado Jerónimo, que estamos hablando del siglo IV, 350 en adelante después de Cristo, aproximadamente. ¿Qué es lo que quiere hacer él? Lo que sucede es que cuando estaba Jesús y los apóstoles, la gente hablaba en general griego común, vulgar, griego koiné. Y la Septuaginta estaba escrita en griego, griego clásico, pero en el fondo la gente era una versión para la gente, y esa versión la gente la podía leer en general. Pero cuando pasan los siglos y el Imperio Romano cada vez expande más sus fronteras, la gente no hablaba griego, empezó a hablar latín. Y la Biblia no estaba en el latín, estaba en griego. Entonces solamente algunos podían leerla. Y en ese contexto es que Eusebio hace su obra magna, dedicó su vida a poder traducir la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, junto con otros documentos que tenía a su disposición en ese momento. Él entonces hace la famosa Biblia del vulgo, del vulgar, del pueblo, la Vulgata Latina. Y hace su Biblia, hace su versión, y en el fondo todo bien al respecto. Y eso fue la versión que la Iglesia Católica y nuestros hermanos ocuparon por siglos, milenios, más de un milenio por lo menos, no dos, pero más de uno. De hecho, los que acá quizás son católicos desde muy chiquitito, que iban a misa hace mucho tiempo atrás, podrían recordar que la misa antes era en latín y efectivamente se leía la Biblia en latín en las iglesias católicas en Chile, hace por lo menos unos 50 años atrás, 60 años atrás, ¿ya? Siempre hacen chistes con esas temáticas de latín, las misas en latín católicas, ¿ya? Así que estas son las versiones más antiguas que hay. Y un hombre llamado Orígenes, un padre de la iglesia, hizo algo inédito, porque él hizo 6 versiones, él comparó 6 fuentes que tenía. Él tenía a su mano el texto hebreo del Antiguo Testamento. Tenía una transcripción griega, una transliteración. No sé si alguna vez han visto el tetragrama judío, una letra, unas rayas, que en hebreo, pero que nadie entiende en español. Bueno, es como que las letras en hebreo están acá, y acá diría algo así como Yahweh o Yahvé. Es la transliteración de la palabra original en el idioma hebreo. Acá la transcripción estaba en griego, eso sí. Esa es la diferencia. Además de estas dos versiones, tenía una versión griega de un hombre llamado Aquila, discípulo de un famoso judío de inicios del siglo II, el famoso Rabí Akiva. Bueno, finales del siglo I, inicio del siglo II, Rabí Akiva. Para los judíos, Rabí Akiva es tan famoso que algunos piensan que él también se merece el título de Mesías. Isaías 53, el siervo sufriente, algunos dicen que Rabí Akiva también fue un siervo sufriente. Entonces, quizás usted primera vez que escucha esto, pero Rabí Akiva para el mundo judío es muy famoso, ¿ya? Al igual que Maimónides en otro siglo más adelante, etcétera, etcétera. Pero Rabí Akiva es muy importante. Bueno, a modo de paréntesis, yo sé que estamos en el Nuevo Testamento, pero si usted vive en Santiago o va a estar en Santiago, le animo a que si puede entre lunes y jueves o sábado en la noche, pueda ir
Museo Judío de Santiago, que está en la comuna de Lo Barnechea, sector La Dehesa. Métase a la página en internet, Museo Interactivo Judío, mij.cl. Y ahí hay opciones para que usted pueda visitar el museo, que es completamente gratis en general, cuando va con un grupo grande. Así que yo he ido muchas veces y sin duda uno sigue aprendiendo de la cultura judía. Además, Orígenes ocupó la versión griega de Símaco, ¿ya? Que era fiel al texto hebreo y buen uso del griego, era judío cristiano, ¿ya? Si esta versión era muy literalista, esta versión estaba bien hecha, pero era un judío mesiánico que creía en Cristo. Está también la Septuaginta, sin los libros extras que los judíos no aceptan, que son los que los católicos llaman los deuterocanónicos. Deuterocanónico significa canonizado en segunda instancia. ¿Cuáles son los libros que la Iglesia Católica canonizó en segunda instancia? Que en la primera etapa no pasó la prueba, pero más adelante pasó la prueba. Son libros como, por ejemplo, Tobías, Judith, Eclesiástico, Primera y Segunda Macabeo, etc. ¿Ya? Que la Biblia, la Iglesia Católica los canonizó no en esta época, no en la época de los concilios del siglo IV después de Cristo, los canonizó en el Concilio de Trento, producto de la Reforma Protestante de Martín Lutero y los demás, ¿ya? Así es, 1543, 1545 a 1563 duró ese concilio. Y la última versión es la versión griega de Teodosión, que era un prosélito, alguien que se había convertido al cristianismo, que revisó una traducción griega basada en el texto hebreo. Esto fue una tremenda tarea que tuvo que Orígenes, además de pasar por muchas iglesias viendo qué Biblia, qué libro ocupaba, qué cartas tenían de Pablo, qué evangelio ocupaba, se dedicó a tener una versión del Antiguo Testamento, y Nuevo Testamento, lo más completa posible. Luego lo donó a la biblioteca de Cesarea, ¿ya? Eso fue un hito importante. ¿Qué pasó después? Bueno, ahí no termina la historia, sino que también hay versiones protestantes, como por ejemplo en 1530 se publicó la Biblia de Zurich, patrocinada por Zwinglio, ¿verdad? Que en la segunda oportunidad llevó los deuterocanónicos. 1534 Lutero saca la Biblia en alemán, esta Biblia que él la escribe desde el castillo de Warburg, ¿verdad? Cuando estaba siendo perseguido por el emperador Carlos V, y él, ¿verdad? Incluyó los deuterocanónicos antes del Nuevo Testamento y le puso son apócrifos, o sea, libros que no son sagrados. Estos son los libros que no se consideran iguales a las Sagradas Escrituras, pero que son útiles y buenos como lectura. Es decir, mire, lea Macabeo, lea Judith, lea Tobías, pero ojo que eso no es palabra de Dios. Son textos históricos, hacen bien leer, pero no es palabra de Dios. ¿Ya? Él no aprobaba ni Esther ni Segunda Macabeos. Esther porque no aparecía el nombre de Dios y Segunda Macabeo, ¿verdad? Porque también todo lo que vivieron los Macabeos fue importante. ¿Quiénes son los Macabeos? Próxima semana, próximo lunes, vamos a empezar otra etapa, que la etapa que vamos a revisar, la que viene a continuación, es el periodo intertestamentario. ¿Qué pasó entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento? Entre Malaquías y Mateo pasaron más de 400 años. Y muchas veces no sabemos qué ocurrió ahí. Y en esta clase lo vamos a revisar para que usted pueda entonces entender qué sucede en el Nuevo Testamento, por qué de pronto el Antiguo Testamento termina con ciertas instituciones, con ciertas cosas, y el Nuevo Testamento aparece en otras cosas. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las zonas se llaman eh, Israel y Judá, eh, Moab, Amón, Edom, etcétera? Pero en el Nuevo Testamento aparecen otras zonas. Aparece Samaria, que antes no estaba. Aparece Decápolis, que antes no estaba, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también ocurre en el periodo intertestamentario, ¿ya? Volviendo acá, en 1535 se publicó la primera edición protestante de la Biblia en francés, versión de Pierre Robert Olivetan, primo de Calvino, ¿ya? Así que, fíjense que la Biblia en Zurich con Calvino, perdón, con Zwinglio, la Biblia de Lutero y la Biblia, ¿verdad?, de un primo de Calvino, ya estaban dando vuelta alrededor del 1500. Qué interesante. Y 1611 se publica la versión en inglés, la famosa versión del rey Jaime, King James, ¿ya? Que en Inglaterra estaba la iglesia anglicana, que se había separado de los católicos en el año 1536. Entonces, fíjense que estas cuatro versiones de la Biblia andaban dando vueltas en ese periodo. Así que, ¿cómo nos pasamos, cómo nos dimos el salto, cierto? Entonces, esto es para que usted entienda que
todo lo que hemos visto hasta aquí son versiones en otros idiomas que no son el español, ¿ya? Eh, pero ahora vamos a empezar a revisar la Biblia en español. ¿Cuándo empezó? ¿Cuál fue la primera Biblia en español? ¿Qué pasó al respecto? Bueno, hay que decir que la primera versión que, que hay en español fue la del famoso rey Alfonso X de Castilla, en España, ¿ya? Él hizo una versión de la cual se conserva un ejemplar en la Real Biblioteca de Escorial. Son 5 tomos, unos libros gigantes, ¿ya? Eh, Así que esta es la versión española, en español, más antigua que existe. No es la más fidedigna, pero es la más antigua que existe, ¿ya? ¿Qué otras versiones tenemos además? Bueno, 1430 se traduce el Antiguo Testamento al español por Moisés de Araguel, un vasallo Luis Guzmán, un noble español que lo obliga a traducir, no lo obligó, ¿ya? Pero luego de la Inquisición pasó a ser parte de otra familia, ¿ya? Así que esta es la segunda versión más antigua que hay en español. Un noble que obligó a un vasallo a traducir, ¿ya? La segunda versión. Además de esto, eh, en Zamora se imprime evangelios litúrgicos, Antonio de Centenera, ¿ya? Traducido por un católico, Juan López, un dominico, y revisado por Ambrosio Montesinos, sacerdote, ¿ya? Porque en este momento los protestantes todavía no existían, así que no pensemos que hay evangélicos protestantes dando vueltas, tratando de poner la Biblia a disposición de la gente, eso todavía no lo podemos esperar todavía, ¿ya? ¿Y qué son los evangelios litúrgicos? Bueno, es un libro que tiene los evangelios, pero dan distribuidos por su lectura en la liturgia. En tal día se lee tal texto, en tal día se lee tal texto, simplemente eso, ¿ya? Esa es la forma de incluirlos, ¿ya? Pero viene después la famosa versión, que aquí nos da un salto importante, porque esta Biblia marca un antes y un después, la famosa versión de Encinas, ¿ya? ¿Qué pasa aquí al respecto? Bueno, lo que hay que saber acá es que en Amberes, Encinas hace la primera traducción del Nuevo Testamento a la lengua española, porque las otras versiones eran no desde los idiomas originales de hebreo o griego, venían de la Vulgata directamente. Entonces la versión que hizo el rey Alfonso X pasar al español una traducción de una traducción. No era pasar directamente del idioma original. Es como que yo quiera traducir, es como siendo como muy como contextualizado. Es como que yo quiera, por ejemplo, el Diario de Chile, ponga el diario que usted quiera, ya, no quiero ningún diario en especial. El diario El Amanecer de Santiago o El Amanecer de Talcahuano, por ejemplo. Una cosa es traducirlo al inglés directamente desde eso y otra cosa es que los argentinos traduzcan nuestro diario a su idioma o los brasileños al portugués y después alguien haga una traducción de esa traducción. Es como muy raro, es como traducción de traducción. Distinto es cuando se ocupan los idiomas originales y del hebreo, Antiguo Testamento, y del griego, Nuevo Testamento, se traduce directo. Y eso es lo que hace Encinas, pega un salto, ¿ya? Hace la primera traducción del Nuevo Testamento en lengua española, se imprime en Bruselas, ¿verdad? Por Esteban Mierma. Encinas fue un español que estudió filosofía y que vivió en Alemania con la compañía de el brazo derecho de Lutero, que es Melanchthon, un joven muy estudioso, quien le entregó los principios de la Reforma Protestante. ¿Visto? Dicen que Melanchthon era más cabezón, más estudioso que el mismo Lutero, pero Lutero fue el famoso. Su traducción se basó en el original hebreo y a veces consultó el Nuevo Testamento que había recopilado un humanista llamado Erasmo. Erasmo le gustaba el catolicismo, pero no era católico. Pero era un libre pensador, era un hombre de su tiempo, del Renacimiento. Entonces, esta fue la versión de Encina. Toda una novedad, porque él sí ocupó el original hebreo y a veces consultó también el texto del Nuevo Testamento de Erasmo. Pero la historia no termina ahí, sino que el emperador Carlos V, ¿verdad? Encina fue a donde él para pedirle dinero porque traducir no era fácil. Hay que dedicar la vida a eso. Y Encina, de hecho, dedicó el libro al emperador. Cambió un par de textos secundarios, pero mantuvo con mayúsculas los textos principales.
porque en ese tiempo todavía no había mayúsculas ni minúsculas. Esas letras se llaman unciales. En nuestra Biblia, hay algunas Biblias que aparecen algunas mayúsculas, una minúscula. Esta frase va en mayúscula, pero eso originalmente no era así. No era así. El emperador recibió amistosamente a Encinas, pero más tarde fue acusado de hereje porque el que revisó la versión de Encinas fue un católico dominico, que eran estudiosos los dominicos, que era Pedro de Soto. Y por eso entonces Encinas fue arrestado, pero logró huir a Alemania e Inglaterra y murió a los 32 años. Pero él hizo una versión de la Biblia. ¿Quién puede a los 32 años tener tamaño logro, ¿cierto? Muy grande. Sin duda eran hombres piadosos que amaban la palabra de Dios y que dieron su vida y tiempo y horas no ocupando el celular ni las redes sociales, sino que realmente ocupándolo en algo productivo como pasar la palabra de Dios al idioma común de la gente. Hay otra versión, la versión de Ferrara, que esta es una versión judía. Vamos a ver por qué, ¿ya? 1553 se traduce al Antiguo Testamento al español. Fue una respuesta del pueblo judío, porque habían judíos que hablaban español, y ahora entonces quisieron traspasar la Biblia judía al español. Y esta es la versión de Ferrara. Pagaron mucho dinero por esto. El duque de Ferrara, ¿verdad? Está en Italia, patrocinó la versión y fue impresa por el Marrano, que era un judío cristiano eh, llamado John Tom Atías, ¿ya? Y fue editado una versión de manuscrito portugués, ¿ya? Fue una traducción literal. En general, los judíos tratan de ser lo más literal posible porque para el mundo judío, cada palabra es inspirado por Dios. Hay dos formas de traducir. Bueno, hay un par de más, pero las principales son dos. Que yo quiero traducir palabra por palabra del hebreo al español, palabra por palabra. Si dice casa, yo traduzco casa. Si dice hogar, yo traduzco hogar, etcétera. Palabra por palabra en ese orden. Y esa se llama una traducción literal. Está la segunda forma, que es la traducción dinámica, eh, que es otra forma, que lo que se traduce no es palabra por palabra, se traduce la idea. Y nuestra Reina Biblia, Reina Valera, esta Ferrara y varias más son literales, tratan de traducir palabra por palabra. ¿Cuál es su argumento bíblico para ellos? Dicen lo siguiente, la Biblia dice, ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? No se pueden medir, no se pueden entender. No podemos conocer los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, pero sí podemos conocer su palabra. Y por eso es que cada palabra que Dios dice, entonces eso es lo que hay que traducir. Y esa es su razón por la que traducen palabra por palabra de forma literal. En cambio, ustedes entenderán que hay otras versiones de la Biblia, más modernas, que ellos traducen la idea. Lo modernizan. Es que palabra por palabra moderna, pero ellos tratan de la idea de traducirla en general. Así que son las dos grandes formas. Y efectivamente esta versión va palabra por palabra del texto hebreo masorético, es decir, la masora es la tradición de los personajes que por siglos se dedicaban a copiar los textos de la Biblia. Hubo muchos judíos que se dedicaron a copiar los textos de la Biblia para que hubieran muchas copias. Ese es el texto masorético, ¿ya? Eh, no tenía los libros apócrifos, los libros no considerados sagrados. Por lo tanto, el Concilio de Trento la dejó afuera, ¿ya? El Concilio de Trento es el concilio que hizo los católicos para ver porque hubo un momento que había muchas Biblias dando vueltas en distintos idiomas. El Concilio de Trento, que es el grupo de católicos que se reunió a ver lo que estaba pasando, también revisó las versiones que había. Y en 1563, después de varios análisis, dijeron, no, esta Biblia de Ferrara, dejémosla fuera, porque no tiene los libros apócrifos del Antiguo Testamento. No tiene Judith, Tobías, Macabeo, etc. Y por eso no lo incluyeron. Eh, Así que los católicos, ¿verdad?, mantuvieron su postura de tener todos los libros, por eso los católicos tienen más libros que nosotros en su Biblia. Sigamos avanzando. Bueno, en 1630 fue revisado en Ámsterdam por
otro judío más, ¿ya? Es una versión judía al español, simplemente eso. Otro personaje clave, Pérez de Pineda, fue un doctor en teología que traduce el Nuevo Testamento al español en Ginebra, usando el texto griego que había recopilado Erasmo. Fue impreso por Juan Crispín, ¿verdad? Los salmos fueron traducidos después, ¿cierto? Al otro año. Eh, ya. En España, ¿cierto? Eh, bueno, si bien es cierto, esta versión se hizo en Ginebra, pero era el español. ¿Quién hablaba en español en esa época? La gente que vivía en España. Principalmente la gente que vivía en España. Esta versión entonces, así como la otra versión que vimos, la importante, Pérez de Pineda también porque traduce el Nuevo Testamento. Antes se había traducido el Antiguo, ahora se está traduciendo el Nuevo Testamento. ¿Y quién es el colportor? ¿Qué es un colportor? Un colportor hoy en día se le llama, bueno, hace mucho tiempo, a la persona que se dedica a distribuir la Biblia en el mundo, a veces venderla, a veces regalarla, etcétera, etcétera, pero la distribuye. Y el colportor de Pérez de Pineda fue un hermano en la fe llamado Julián Hernández, más comúnmente llamado como Julianillo, porque era pequeñito, era chiquitito, ¿ya? Julianillo dice la historia que él andaba en su carrito, que, eh, pero que un carro que tenía doble fondo, diríamos por ahí, porque abajo estaban guardadas las Biblias, pero arriba tenía otros tipos de cosas que vendía, era un comerciante. Dice la historia que en un momento se fue a una ciudad a hablar con el herrero del lugar. Entonces, todo esto muy en clave porque estaba la Inquisición española que al que lo sorprendían con una Biblia distinta a la oficial, lo mataban o lo encarcelaban. Entonces Julián Hernández, siempre muy sigiloso, había distribuido Biblias en toda España, pero llega a una ciudad específica, llama, golpea la puerta del herrero, le dice, hermano, aquí están las Biblias. Y el herrero le dice, yo no soy tu hermano, ¿qué Biblias? Y llama a los policías y finalmente atrapan a Julián Hernández. Lo que había sucedido ahí es que habían dateado mal a Julianillo porque habían dos herreros y uno era católico y el otro era protestante evangélico. Y por esa razón nuestro hermano estuvo ahí. Bueno, Julianillo no delató a nadie, él fue fiel a la fe, pero él fue un gran distribuidor y es famoso por esto. Fíjense que a veces nosotros no valoramos lo que tenemos porque nos llegó gratis, como no tuvimos que pagar ningún precio, pero estos hermanos tuvieron que pagar el precio de que las cosas llegaran hasta sus hogares. Así que otro héroe anónimo de la fe. Yo siento que muchos ni lo conocen ni saben de él, pero hay otro más, de los muchos que han dado su vida por el Señor. Según Lelón, dice el doctor Pineda, solo hizo una revisión de la obra de Encinas. ¿Ya? Por eso le decía que Encinas fue clave y Pineda la mejoró. ¿Ya? La revisó y la mejoró. Corrigió algún error y la revisó diligentemente antes de publicar. Y la versión de Encinas y de Pineda es importante porque tenemos que llegar a la reina de las versiones, ¿cierto? Y cómo se conecta esto con lo que viene después. Bueno, Pineda fue doctor en teología y rector del Colegio de Doctrina en Sevilla, ¿ya? Y ahora llegamos a la versión Reina Valera, por fin, ¿ya? ¿Qué pasa con esta versión? ¿Ya? Bueno, ambos hombres, primero se llama Casiodoro de Reina, el segundo, su amigo, se llamaba Cipriano de Valera. Eran monjes del monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, ¿ya? ¿Quién vivía en Sevilla o quién era el rector del seminario en Sevilla? Pérez de Pineda, acuérdense eso, ¿cierto? En Sevilla era doctor en teología Pérez de Pineda, que había hecho su versión de la Biblia, ¿ya? Entonces, estos dos monjes eran monjes en un monasterio cercano a Sevilla, y la versión de Pineda les llegó, estando ellos en su monasterio, y fue una luz para sus vidas. Pero sus compañeros jesuitas y los dominicos, ¿verdad?, les seguían la pista. En 1557, 12 monjes, incluyendo a Reina Valera, huyeron de Sevilla y nunca retornaron a España. Nunca volvieron a su país original. Porque ellos, ¿qué pasó? Cuando tuvieron la Biblia en su idioma disponible, empezaron a darse cuenta que habían algunas enseñanzas que no estaban de acuerdo a la Escritura. Le habían enseñado muchas doctrinas de acuerdo a lo que el magisterio de la iglesia decía, es decir,
lo que la curia romana elegía. Vuelvo a decir en otras palabras, lo que el grupo de sacerdotes acordaba, eso se hacía, pero no había una revisión de que ya la Biblia avala esto o no lo avala. ¿Está de acuerdo la Biblia con esto? No, a ellos le enseñaban doctrina católica, más que Biblia. Pero cuando tienen la Biblia a su disposición en su propio idioma, les cambió la vida. Entonces, por eso ellos arrancan con otros compañeros. Muchos de los monjes se quedaron y fueron capturados. Y el 7 de octubre apresaron también al fiel Julián Hernández, ¿ya? Eh, Huyeron a Suiza, que era un país más libre. ¿Quién estaba en Suiza? Estaba Zwinglio. Zwinglio que estaba de acuerdo con una reforma protestante, pero no concordaba en todo con Lutero. ¿Qué año? Por el 1500. Es decir, ya 30 años que Lutero había pegado las 95 tesis en Wittenberg, ¿ya? Entonces esto no pasó de un día para otro. Esto fue un proceso largo, pero todo dentro del siglo XVI. Esto es el siglo XVI, ¿ya? ¿Qué más sucedió? En 1569, fíjense, ¿cuántos años pasaron? 1557 huye. Y para el año 69 habían pasado casi 13 años. Casi 13 años. Casiodoro de Reina traduce la Biblia completa al español, impresa por este personaje en Basilea, Suiza. Tuvo 2.600 ejemplares, se llamó la famosa Biblia del Oso, porque tenía una tapa especial. Tardó entre 9 y 12 años en hacer una versión de la Biblia. Muchos años, una década prácticamente. Sin embargo, esta Biblia tenía fallas. Romanos 3:28 no incluía la palabra por fe, ¿ya? Y faltaba Hebreos 12:29. Tenía un par de fallas, cosas menores, no temas graves, pero tenía un par de fallas. El amigo de él, que se llamaba Cipriano de Valera, luego de huir de España, no se fue directamente con su amigo Casiodoro de Reina, sino que tomaron rumbos distintos. Pero Cipriano llegó a Inglaterra y llegó a ser profesor en una de las dos universidades más prestigiosas, que es Cambridge. En 1582, Valera inició 20 años dedicado a leer lo que Reina había hecho. Es decir, revisó el trabajo de su amigo. Cipriano de Valera revisó lo que su amigo Casiodoro de Reina había hecho. Les puso notas, cambió el texto solo después de consultar a hombres eruditos piadosos y consultó los originales, ¿ya? Entonces, en 1596, Cipriano de Valera revisa el Nuevo Testamento de Reina y es Ricardo del Campo quien lo imprime en Londres. Eh, entonces, finalizando esta sección, es que en 1602, Cipriano de Valera revisa la obra completa de Reina. Tardó 20 años, del año 50 al año 70, ya de edad, y es impresa en Ámsterdam. ¿Cuál es el punto acá? Imagínense, casi 10 años en hacerla, luego 20 años en revisarla, 30 años pasaron, un poco más. Entonces, no es que la Biblia nos llegó del cielo, sino que Dios usa personas. Así como quiere usar tu vida, quiere que tú puedas llevar su mensaje, su palabra a mucha gente. Fíjate todo lo que tuvo que pasar para que tengamos esa Biblia, a veces que pasa cerrada, a veces que no es considerada en nuestro escritorio, ¿cierto? Esa Biblia tiene su historia. Eh, y en español, por supuesto que también es clave, porque si no lo tuviéramos en español, imagínense leerla en otro idioma, lo complejo que es, o peor, no tenerla. Nos pasamos a otro evento importante dentro de este contexto, que es la famosa Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, ¿ya? La famosa Santa Inquisición. Como ya había muchas personas dando vuelta, en 1551 se imprime en Toledo, España, un libro. Este libro tenía el listado de los libros prohibidos en español, ¿ya? Eh, Debido a este libro y a la Inquisición de matar gente si andaba transmitiendo la palabra de Dios, en una década se eliminó de España casi todo el cristianismo que creía en la Biblia, porque la gente creía en Dios, pero las tradiciones católicas sin leer, sin pasar por la Biblia. Entonces, estos tipos fueron muy eficientes y en casi una década exterminaron casi todo.
Al día de hoy, España sigue siendo uno de los países más complejos de llevar el cristianismo. En julio, a nosotros, los bautistas, vino el rector del Seminario Bautista de España, de Madrid, y nos comenta lo complejo que es que la obra crezca allá. Muy difícil todavía, por el catolicismo muy arraigado. O sea, eh, fue muy complicado. Bueno, en 1559 se imprimió el segundo índice de libros, incluyó todas las Biblias traducidas a los idiomas de la gente, al idioma vernáculo, el idioma nativo. La Inquisición quemó en la hoguera 20 de los monjes, los ex compañeros de Reina, los quemó, de la que se salvó Reina y Valera. En el año 1563, Reina conoció personalmente a Juan Pérez de Pineda, ¿ya? Que era el rector del seminario en Sevilla, ¿cierto? Quien había apartado dinero para traducir toda la Biblia al español. Trabajaron juntos en el Antiguo Testamento hasta 1567, cuando Juan Pérez falleció. Es decir, que tampoco Reina estuvo solo, tuvo un rector de seminario ayudándolo. Entonces no es cosa poca. Fue importante el trabajo, el aporte de cada uno. El año 68, el rey Felipe II ordenó que quemaran todas las copias del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Por tanto, Reina trabajó con la traducción que le quedaba, la traducción de Encinas solamente, además de la versión latina de Panino, Ferrara y los originales griegos y hebreos. ¿Ya? Mientras la Inquisición, por otro lado, ¿cierto?, lo perseguía y lo acusaba de toda clase de crímenes. Reina seguía trabajando, pese a la oposición. No, nunca se le hizo fácil a Reina hacer su versión. Y bueno, no nos pasa a veces nosotros los que estamos en las iglesias sirviendo a Dios, que pensamos que ¿por qué es tan difícil servir a Dios si en el fondo queremos hacer lo correcto ante el Señor? Pregunta, ¿se le hizo fácil a Jesús? ¿Se le hizo fácil a los apóstoles seguir a Jesús? ¿Se le hizo fácil a los padres de la iglesia seguir a Jesús? ¿Se le hizo fácil a la reina que hizo una Biblia? ¿Qué mejor intención que más noble que esta? Para nada, entonces, no nos quejemos cuando estemos sirviendo al Señor y vengan las dificultades por justamente servir a Dios, sino que seamos agradecidos de haber sido considerados y llamados al ministerio de servicio al Señor, porque a nadie se le ha hecho fácil. Siempre es complejo, pero la satisfacción de hacer la obra de Dios es maravillosa. Pero después vienen otras versiones, la famosa versión de Ezio, de San Miguel, que se publica en 1793. Estamos hablando solamente de versiones en español, porque hay otras Biblias entre medio, pero son de otros idiomas. Se publica en tierra española la versión de Ezio, obispo de Segovia, ¿ya? Y fue el rey Carlos III quien le encomendó esta tarea a este sacerdote. Fueron 10 tomos que tenían el texto en latín, basado en la Vulgata, de forma paralela al español. Fue impresa en Valencia. Hasta el momento, la única Biblia que fue traducida directamente de los originales, directamente, sin más, fue Reina Valera. Los demás son todas, ocuparon la Septuaginta, la Vulgata, otros libros, ¿ya? Pero por eso es tan importante la Reina Valera y por eso es que ella sobrevivió y estas otras no sobrevivieron al tiempo. Después vuelve a publicarla luego una revisión y quitarle un texto en latín, ¿ya? Son 19 tomos. Es una versión católica y muy costosa, ¿ya? Sería importante considerar que recién en 1757 el Papa de la época dio permiso para la lectura en español y la Inquisición lo hizo, ¿verdad? Años después. Entonces, aunque había versión en español, no se leía en las misas, se leía solamente la Vulgata latina de forma general. Y esta entonces es la tapa del libro de Reina. Y que después, bueno, la Sociedad Bíblica lo tradujo, ¿verdad? La Biblia que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, ¿ya? Eh, Así, aquí está entonces el texto que dice la palabra, Dabar, la palabra del Dios nuestro, Eloheinu, ¿verdad? Permanece para siempre, Leolá. Entonces, eso está en Isaías 4:6, si más no recuerdo, ¿ya? Y aquí dice 1569, que ahí fue donde
reina sacó su versión y la impuso. Y aquí entonces está la imagen de un árbol, ¿verdad? En general, ¿cierto? Que está con un oso, el oso está sacando miel del panal, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel, dice Salmo 19. Pero fíjense que acá hay unas arañas, y esas arañas también son símbolos, ¿verdad? De los que no quieren que el oso tome miel del panal, etcétera, etcétera. También, aquí también hay otro texto, entonces hay mucho simbolismo también en las figuras, ¿ya? Era muy artístico nuestros hermanos. La sociedad bíblica, que es una agrupación de imprentas que se une la sociedad bíblica británica y extranjera en Inglaterra, se une después con la sociedad bíblica de Estados Unidos, americana, y forman las Sociedades Bíblicas Unidas. En 1804 nace esta británica y extranjera, ¿verdad? Y publican el Nuevo Testamento, luego toda la Biblia, pero en 1818 un bautista escocés llamado Diego Thompson lo invitan a él a venir a Chile. ¿Quién lo invita? Bernardo Higgins. Fíjese el año donde nos independizamos. Cuando José de San Martín ayuda, ¿verdad?, al ejército libertador a ganar la batalla, el 5 de abril, la batalla de Maipú, se hicieron muy amigos. Y, y San Martín había traído desde Europa a Diego Thompson, porque Diego Thompson era un educador, era un colportor de la sociedad bíblica encubierto, sí. Él nunca predicó la palabra abiertamente, pero él le enseñaba a la gente a leer con la Biblia. Diego Thompson trajo un cargamento, ¿cierto?, de Biblias. Cuando lo invitó el general Bernardo Higgins, Riquelme lo trajo a Chile y estuvo más de un año, casi 2 años, donde le encomendó a Chile se independizó, pero había mucho analfabetismo. Entonces, ya se había formado algunos colegios, entre esos el Instituto Nacional 1813, pero había que alfabetizar a todo el país. ¿Qué Biblia ocupa Diego Thompson para presentar la palabra de Dios y alfabetizar al país? La Biblia de Ezio de San Miguel. Por eso fue la que la vimos hace un poquito, ¿ya? Fíjese que él era protestante, era evangélico. Sin embargo, ocupa una versión católica por un tema estratégico. Algunos lo acusaron de que no era muy misionero porque nunca predicó abiertamente. Pero él decía que la Biblia es lo suficientemente poderosa para transformar una nación y que a él le bastaba entonces con que la Biblia estuviera disponible para la gente. No importa que fuera católico o evangélico, él va a poner la Biblia a los pies de la gente y Dios va a hacer la obra. Y así fue. Bueno, así que Diego Thompson después de aquí, bueno, visitó muchos países haciendo lo mismo, España y muchos países incluso de Sudamérica, y fue un hombre reconocido después con el paso de los años. Hizo una gran obra este Diego Thompson, un hombre bautista, ¿ya? Así que, bueno, después de la Sociedad Bíblica Unidas, se dividen, tienen una división la Sociedad Bíblica, y nace en 1831 la Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿Por qué se divide? ¿Por qué sale este grupo? Este grupo dice que la Sociedad Bíblica Unida está distribuyendo material católico, porque a los 66 libros protestantes le están agregando los libros católicos. Entonces ellos dicen que no, los trinitarios dicen que nosotros somos los ortodoxos, los que tenemos la verdad, y solamente tenemos 66 libros y nada más. No vamos a andar distribuyendo ningún otro libro que no sea la Biblia con sus 66 libros, como evangélicos protestantes que somos. Así que la Sociedad Bíblica Unida sigue teniendo una mirada ecuménica, una mirada de todas las religiones, y vamos a compartir material de todos. Bueno, todo me refiero a católicos y evangélicos, no a otras religiones adicionales. Así que básicamente esa es la diferencia. Y la Sociedad Bíblica Trinitaria hace menos de un mes, en Chile, sacó su propia versión de la Reina Valera. Yo fui a ese lanzamiento con mi familia y habían algunos hermanos también en la fe. Creo que había uno de Educa también, que había sido mi alumno hace mucho tiempo atrás, que también andaba ahí en Santiago, y y mejoraron la Reina Valera, porque la Reina Valera tiene igual varios pequeños errores también de traducción, porque la Biblia no tiene errores. El problema son las traducciones, no la Biblia, nunca la Biblia.
La Biblia es infalible, inerrante. Pero los que traducen se equivocan. Así que ese es el problema, ¿ya? Así que ahí nacen las dos sociedades. Y yo les animo a que ustedes puedan buscar la página web de la Sociedad Bíblica en Chile o Unida y busquen qué escriben ellos, qué material, en qué aportan desde su mirada. Y hagan lo mismo con la Sociedad Bíblica Trinitaria. Y lamentablemente, de donde uno más aprende es de esta que es menos conocida, la Trinitaria, tiene más material, más libros, más información, más. Así que también le animo para que ustedes, si quieren seguir creciendo en el canon bíblico y aprender más cosas, las fuentes, etcétera, vayan a la Sociedad Bíblica Trinitaria a aprender, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Sigamos avanzando. Bueno, lo hablaba recién, ¿cierto? Que esta versión de Ezio la publicó primero la Sociedad Bíblica inglesa, ¿cierto? Y después también la americana, ¿ya? Versión de Viena. En esta época se imprimió una versión de la Biblia para los judíos españoles, así como la Ferrara, ahora se llamó de Viena, ¿ya? Versión de Vence, también versión de la Biblia en tierra americana hispana, es decir, más latinoamericana, también una versión acá, que fue editada por sacerdotes mexicanos, ¿ya? Tomando como base no los originales, sino que la Vulgata latina. Mala traducción, porque la mejor traducción es la que viene directamente del original, del griego y hebreo. Más que Septuaginta, más que, Septuaginta igual es buena, pero más que Septuaginta, más que Vulgata, y directamente del griego y del hebreo, ¿ya? Es una versión católica también. Versión de Amat, ¿ya? Esta también es una versión famosa, obispo de Barcelona, traduce una nueva versión al español, ¿ya? Fue apoyado por el rey de la época, una versión sobre la base de la Vulgata. Nuevamente, no es una traducción directa del original, sino que es la traducción de una traducción, ¿ya? Es un parafraseo. Sigamos avanzando, ¿ya? Aunque esta sí tuvo aceptación por los protestantes. De hecho, en mi iglesia local me encontré esta Biblia en unos estantes de mi iglesia. Ahí está esta versión, así que me llamó mucho la atención, ¿ya? Y en algunos, por ejemplo, cuando van a otras, a esas ferias donde venden libros, ¿verdad? A veces uno puede encontrarse estas versiones que le estoy mencionando hoy día. No esas, encuentran uno por ahí, ¿ya? Se van a acordar de mí. Versión del Nuevo Pacto, versión en griego en España, pero impresa en Edimburgo. Fue una versión de este hombre que la hizo, ¿verdad? Se atribuye a los bautistas por su genuina interpretación que favorece la posición del bautismo por inmersión. Es la Unión Bíblica Americana que la publica. Hispanoamericana, ya, también en España, usaron el texto de este erudito, Nestlé, ya, y aquí esto es importante, ¿por qué? Porque algunos creen que todas las versiones modernas están basadas en un documento que se llamó, que lo hicieron dos personajes, Nestlé Aslan. Y Nestlé Aslan entonces sigue la corriente de los códices alejandrinos, que son unos documentos antiguos del siglo III o IV, pero estos libros tienen todos los libros apócrifos que los católicos consideran sagrados, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Claro, tiene lucidez, tiene un buen estilo, es moderna en su lenguaje, un buen griego de fondo, pero insisto que una versión basada en textos más eh, liberales, ¿ya? Textos que favorecen la posición católica. Ya, aquí nos pasamos a otro nivel, porque esta es una versión de la Biblia que trabajó mucha gente, Biblia famoso políglota complutense. Fue hecha por un hombre muy erudito, Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal, inquisidor y regente del rey, y publicaron y financiaron esta. Ya fue consejero de la reina Isabel también de España. Eh, Reina Isabel de España, o sea, acuérdense que ella, junto con tu esposo, ¿cierto? Trajeron a Cristóbal Colón a América, o ahí fue ese proceso de descubrimiento y conquista. Publicaron en hebreo, griego y latín, tardaron 15 años ya, y la realizaron en Alcalá de Henares, que es la antigua Complutum, y por eso se llama Biblia Complutense. La Universidad Complutense todavía existe esa universidad y hay mucha gente en Chile, tanto católicos como un par de evangélicos que han estudiado ahí, porque en España es mucho más barato estudiar que en Chile o en otros países, ¿ya? Fíjese que cooperaron 9 sabios eruditos en lenguas antiguas, 6 tomos, ¿ya?
Fíjense que ocuparon Nuevo Testamento griego, Septuaginta, el Targum, eh, hicieron 600 copias, ¿ya? Así que esa Biblia hubo mucha gente erudita trabajando por esa versión. ¿Qué más? La famosa Nacar Colunga. Se publicó en honor a un canónigo, ¿verdad? Un reverendo, profesor Alberto Colunga en Madrid, publicó la Casa de Cristianos y eh, primera versión católica hecha de los originales hebreo y griego. Hasta el momento les dije, todo eran traducción de traducción. Esta es la primera que los católicos hacen una versión oficial desde los idiomas originales. Y esta es considerada una de las mejores versiones de la Biblia para el mundo católico. La famosa Biblia de Jerusalén, luego de la Nácar Colunga, que es original, y luego de la Biblia Complutense. Pero esta es la primera. ¿Por qué? Muchas razones. Fue elaborada en francés bajo una escuela, más que fíjense que la otra siempre hay una persona. Acá hay un grupo, es una escuela dedicada a traducir. Ya Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. Ha sido traducida al español y otras lenguas, ¿verdad? También tiene también comentarios, etcétera, etcétera, ¿ya? El 55 se hizo completa, ¿verdad? Tuvo revisiones, varias revisiones. La editorial se llama Desclée de Bruguière, ¿ya? Y se usaron los textos originales hebreo, arameo, griego para el francés. Y para el español, un equipo de traductores emplearon también los originales hebreo, griego y arameo para el texto, ¿ya? Así que fíjense que aquí hay mucha gente involucrada, es un equipo tremendo trabajando para hacer esta versión y trataron de ocupar los mejores manuscritos que tenían, lo mejor desde los originales más antiguos, ¿ya? Así que también es importante esta versión. Mover Cantera es otra versión, en honor al profesor, ¿verdad? Es una versión crítica de los textos griego y griego, es decir, tiene una mirada más progresista, no tan tradicional. La famosa Dios habla hoy. Aquí yo creo que aquí ustedes alguna vez han ocupado esta versión de la Biblia, alguna vez. Yo creo que las versiones de atrás, excepto la Reina Valera, ninguna la conocían y nunca la habían ocupado. Pero quizá alguno de ustedes ha ocupado la famosa Dios habla hoy. Y para hacer un pequeño ejercicio, quiero que por favor, necesito que dos personas me puedan ayudar con la Biblia. No sé si el que la tiene en el celular me va a ayudar mucho, o si tiene computadora a mano. Necesito que por favor puedan buscar Mateo 3:8 en Reina Valera y en versión Dios habla hoy. ¿Quién dice yo en Reina Valera Mateo 3:8? ¿Quién dice yo? Yo Re- la tengo acá. Ya. ¿Y quién puede buscar Mateo 3:8 en Dios habla hoy? ¿Quién dice yo? Mateo 3:8 en versión Dios habla hoy. Ahí en el celular es más rápido buscar. Por acá, profesor Yola, Mateo 3:8, Perfecto. ¿cierto? Sí. Vamos Por a acá. leerla primero en versión Reina Valera. ¿Ya? Así que pongamos atención. Hermana, por favor, si la pudiera leer, le agradecemos mucho eso. Ya. Dice así, Mateo 3:8. Haced Hacer. pues frutos dignos de arrepentimiento. Repitamos el texto, ¿verdad? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Si a un niño le muestro esa versión, ¿verdad? ¿Qué me diría? Por favor, tú me puedes decir, querido niño de 5 o 7 años, ya pongámosle hasta 10, ¿me puedo decir qué significa hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? Los niños son muy literalistas, entonces frutos, pero un fruto que significa arrepentimiento, como que muy extraño para un niño, probablemente, ¿verdad? Excepto que sea un niño mal letrado y que tenga otro bagaje cultural, podría ser. Pero fíjese la sencillez de la versión Dios habla hoy. ¿Quién lo puede leer, por favor, hermano John? Por acá, sí. Dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Hubo un cambio, ¿no? Bastante. ¿Ah? De hacer fruto digno de arrepentimiento. ¿Ah? Pórtense de tal manera que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Hasta un niño entiende esa versión.
Entonces, lo bueno de la versión de Os habla hoy es que una versión moderna traduce no literal, estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Traduce la idea, pero ayuda mucho a entenderlo, porque no hay que hacer un proceso hermenéutico interno, exegético, incluso algunos dirán, para poder entender, porque se entiende por sí sola. Esas entonces son las diferencias o las comparaciones en versiones, ¿ya? Dios habló de una versión popular, ¿ya? Traducción también ecuménica hecha por biblistas de diversas confesiones cristianas y católicas también. Fue publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Tiene los textos deuterocanónicos, o sea, le agregaron igual eso, y está escrita en un lenguaje sencillo y adaptado al español de América, de Latinoamérica. Se usó como base textual el texto masorético, un buen texto para el hebreo, y ocasionalmente algunos otros manuscritos en hebreo y arameo, cuando a juicio de los expertos el texto masorético no puede ser entendido con claridad. Pero en general es una buena versión de la Biblia y es muy sencilla. Tiene los libros católicos, qué lástima, pero nosotros no lo ocupamos, pero es sin duda una versión mucho más sencilla de entender, por otro lado, ¿ya? Y lo que nos interesa es entender, no tenerla por tenerla. Podemos tener la mejor versión de la Biblia, pero si no la entendemos en nuestro lenguaje, ¿qué sacamos? Para el Nuevo Testamento se usaron fuentes de ediciones críticas en griego. La técnica dinámica, es decir, se traduce la idea, no se traduce literal. Fuentes críticas. Están las fuentes tradicionales y las fuentes críticas, que son las fuentes liberales. ¿Ya? Ya, le voy a hablar después, bueno, no después, le hablo ahora, porque si no después se me va a olvidar. ¿Cuáles son los manuscritos más antiguos? Yo eso se los puse en los anexos. No sé si vieron los anexos que le agregué, pero lean los anexos, no están de más. El Antiguo Testamento, tenemos la base del Antiguo Testamento, es el texto que escribieron los judíos que copiaron los textos. El texto famoso masorético es el texto más antiguo, súper, no hay mucho que decir ahí. No es un texto que se puede como rehacer y desviar del original. El problema está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, hay muchas copias del Nuevo Testamento, pero no todas las copias son exactamente iguales. Y hay como códices o grupos de libros de la Biblia que no siempre dicen exactamente lo mismo. A veces una versión dice una cosa, a veces dicen otra cosa, pero no es que sea 100% distinto, sino que hay pequeñas palabras que le cambian el sentido, porque los copistas quizás cometieron errores, quizás, porque los que tienen la teología más liberal dicen que cometieron errores. Las fuentes tradicionales dicen que no cometieron errores, sino que hicieron su mejor esfuerzo y no hubo intención de hacer ningún cambio. ¿Ya? Eh, yo quiero recomendarles ahora, antes de seguir la clase, que puedan comprarse un libro para también crecer en su fe. Eh, y el libro se llama, esperen, lo estoy buscando en Google. El texto se llama Confía en su palabra. Confía en su palabra. Así se llama el texto. Está en la CLC, bueno, y hay varias versiones más ya, pero está, el autor se llama Kevin de Jong. Lo voy a poner en el chat, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Yo les recomiendo que ustedes puedan leer este texto. No sé si llegó, pero ahí lo mandé. Porque sin duda ese texto les va a ayudar a entender por qué creemos que la Biblia es inerrante e infalible, por qué no tiene errores ni los tendrá nunca. Porque hay otras personas que son teólogas también, muy eruditas algunos, pero que tienen una mirada liberal de ver las cosas, y ellos efectivamente dicen que la Biblia sí tiene errores, que sí hay incongruencia, que igual es palabra de Dios. O dicen, no, la Biblia es palabra de Dios cuando para ti te hace sentido. Si no te hace sentido, no es palabra de Dios. Y cosas como muy extrañas, muy filosóficas, que lo único que hacen es enredar más. Pero no, nosotros creemos que la palabra de Dios es poderosa, es palabra de Dios. La creas tú, no la creas tú, siempre es palabra de Dios. Y sí transforma la vida y el corazón. Y Dios sí se revela en su palabra, sin caer en la adoración a la Biblia. No en bibliolatría, pero sí Dios se revela en su palabra. Entonces, es igual importante esa temática, ¿ya? Y Kevin de Jung le va, en un libro no es muy extenso,
pero es lectura rápida y es muy profunda en el sentido de que, aunque es de fácil lectura, dice cosas muy profundas que nos hacen pensar y reflexionar en lo confiable que es la Biblia. Más allá de todo lo que le estoy diciendo, sin duda la Biblia es muy confiable. Así que tenemos muchas versiones de la Biblia, gracias por eso, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora con la Biblia? Eh, Fíjense que tenemos que ser diligentes al estudiar la palabra de Dios, hacerlo con humildad, no ir al texto con orgullo ni con prejuicios, ir al texto, ¿verdad? Que el texto nos hable, no que el texto hable lo que yo quiero, sino que el texto me hable a mí lo que Dios quiere. Y a la vez escudriñar, estudiar de forma acuciosa, de forma lo mejor posible en cada aspecto, orando a Dios para poder extraer las verdades de su palabra con el objetivo de obedecerla. Así que tenemos este desafío como cristianos. Valoramos el trabajo de muchas personas que incluso dieron su vida por producir, distribuir y crecer en la palabra de Dios. Es decir, alguien pagó el precio. Gente pagó el precio para que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestro idioma y podamos conocer al Señor a través de ella. Ahí también está una bibliografía. Este PowerPoint lo voy a dejar disponible también ahora. Yo les animo a que sigan aprendiendo de la palabra de Dios y no dejemos de aprender porque nunca dejaremos de aprender. ¿Ya? Voy a dejar hasta aquí la grabación, pero ahora me quedaría también para responder las preguntas de ustedes. Y recuerden que la próxima semana ya comenzamos con periodo intertestamentario, lo que pasó entre Malaquías y Mateo. ¿Ya?